she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt, within a second you'll be coming back for second. With your play, you just can't help it. No, you'll play along, let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes, cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Grab a shotgun, kinda crazy, she's poison but tasty. And people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. So someone said, don't drink her potions, she'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it, she tastes so sweet, don't sugarcoat it, no. You'll play along, let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes, cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Grab a shotgun, kinda crazy, she's poison but tasty. And people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. You're just like me, you're out your mind. I know it's strange, we're both the crazy kind. You're telling me that I'm insane, but don't pretend that you don't love the pain. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Grab a shotgun, kinda crazy, she's poison but tasty. And people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Amor de monstruos. Alucard por Kurumi. Capítulo 1. La llegada del rey vampiro y la espíritu de pesadilla a la capital. Los primeros rayos del sol empezaron a alumbrar el bosque, haciendo que los pájaros despertaran y empezaran a cantar, dando una imagen bastante hermosa. Sin embargo, cuando los rayos del sol iluminaron una parte del bosque, se vería una escena bastante desagradable para cualquiera, ya que se vería un montón de restos humanos regados por el suelo, extremidades cercenadas, gigantes charcos de sangre y vísceras era la decoración de ese lugar. Como era obvio, los animales carroñeros aprovecharon el banquete una vez que el depredador ante sus instintos se fuera. Y no muy lejos de ahí, se vería a una peli negra caminar por la densidad del bosque, mientras se relamía los labios de una forma un tanto sensual. Eso fue realmente delicioso, pensó para sí misma Tokisaki Kurumi, mientras caminaba por la gran densidad del bosque, solo para después su cara se tornará un tanto seria al recordar algo. Flashback. Entonces, ¿ya vas a hablar? Kikiki. Preguntó la espíritu del tiempo con un tono de voz bastante raro, uno que combinaba la dulzura y lo enfermizo, teniendo una sonrisa psicópata en su bello rostro, vistiendo su vestido astral el cual corresponde al nombre de Elohim, Shini Reisou. Sanban, el espíritu de la autoridad de Dios, número 3. La apariencia de Kurumi en este estado es bastante característica, pues todo su vestido tiene patrones de color carmesí y negro combinado con unas botas largas con una cinta en forma de mariposa, el cual le da una apariencia de entre comillas lolita gótica. Además, cuando lo lleva puesto, lleva sus coletas atadas de forma desigual. Para atar su cabello, emplea en su vestido astral una red de color rojo sobre su cabeza. Mientras lo decía, la espíritu con el apodo de Nigmare le apuntaba al líder de los bandidos con su mosquete. Mientras el susodicho estaba de rodillas en el suelo sin camisa, dejando ver que tenía una diana pintada con sangre en el pecho. Maldito, monstruo. Gritó el líder de los bandidos aterrado de la mentalidad retorcida del lobo con piel de cordero que tenía enfrente él. Una declaración un tanto irónica. Sí,
pero esta reacción es de lo más normal cuando tienes a tu verdugo frente a ti. Respuesta incorrecta. Contestó la peli negra antes de recargar su mosquete con la 10ª bala de su ángel, la cual corresponde al nombre de Yud. Para enseguida, el cuerpo de aquel hombre caer al suelo completamente inerte tras recibir el segundo disparo del mosquete de Kurumi, que le había abierto un gran agujero de lado a lado en su abdomen. A diferencia de sus otras balas, la 10ª bala que corresponde al nombre de Yud, tiene un enfoque más informal que defensivo o ofensivo. Esta bala le permite a la portadora de Zalfkiel asomarse al pasado de su víctima u objeto. Cuando el efecto de la bala tuvo efecto, la portadora de Zalfkiel obtuvo una recompensa y un castigo. Como castigo, Kurumi obtuvo la información de todas las víctimas de aquel hombre y sus desagradables actos, que hasta cierto punto asquearon a Kurumi. Y su recompensa fue, que Kurumi obtuvo la información que necesitaba. Y en ese momento, incluso para alguien como ella, que ha vivido de todo, incluso su propia muerte varias veces, la cara de Tokisaki Kurumi mostró sorpresa por la noticia que recién recibió. Dado los hechos, la portadora de Zalfkiel dedujo de inmediato que ya no se encontraba en su mundo eso. Era seguro, una idea que al principio puede sonar ilógica y descabellada sí. Pero los hechos eran notorios, y las evidencias eran más que suficientes para darse cuenta, aunque varias dudas se planteaban sobre la mente de Kurumi, tales del cómo llegó ahí, por qué no murió, y demás. Aunque estas eran resueltas rápidamente por ella misma, aunque de forma un tanto precaria, temporalmente para mantenerse en paz mental, llegando a la conclusión que cuando Phantom la mató, la había borrado de forma permanente de su mundo original y que gracias a su habilidad se pudo salvar al poder reaparecerla en otro mundo y tiempo. Aunque tan rápido como aquella sorpresa nació, esta desapareció al verla como era este nuevo mundo. Fin flashback. Un mundo lo suficientemente oscuro y podrido, para hacer que la espíritu con el mejor don de la actuación, perdiera ligeramente la compostura. Todo esto generado por monstruos vestidos con oro y joyas, hombres y mujeres ricos que aprovechaban todos sus recursos para hacer todas las atrocidades y aberraciones que se les plazca, sin que la ley les ponga un alto. Esto generó que la expresión al principio, entre comillas, alegre de Kurumi se volviera amarga, aún siendo la espíritu con la peor reputación dada por las industrias de Miast. Y con la palabra demente y sádica escrita por doquier, sin ningún gramo de respeto por la humanidad, a quienes veía simplemente como una simple fuente de alimento que le permite restaurar su propio tiempo. Incluso ella, con lo anteriormente dicho, tenía sus propios límites. En eso una gota de agua cayó gentilmente sobre la nariz de Nigmare, por lo que alzó su vista al cielo notando que había oscurecido un poco debido a las nubes de tormenta que se formaban sobre ella. Creo que debería buscar un refugio temporal, comentó Kurumi para sí misma con su típico tic verbal, mientras usaba su habilidad para controlar las sombras y su Reiryoku para crear un paraguas rojo, que extrañamente su tela era también de estilo antiguo, aunque Kurumi no se percató de ese detalle o tal vez solo lo ignoró y prefirió apresurarse para buscar un refugio de la lluvia. Mientras tanto, en otra parte, a tan solo unos cuantos kilómetros de la posición de Kurumi, la segunda excentricidad que apareció en ese plano dimensional se hizo presente. De entre las sombras de los árboles de aquel bosque, el vampiro original, que lleva como sobrenombre el azote del Vaticano, salía con cautela, no importándole en lo absoluto la lluvia que empapaba sus extravagantes y aparentemente costosas ropas, que consistían en un conjunto de vestimentas victorianas, llevando un traje formal negro con ligeros toques dorados, por encima lleva una extravagante gabardina roja, usa botas de montar, con una ostentosa corbata de moño intrincadamente atada, también usa un sombrero fedora con una visera amplia y un par de gafas de sol de marco circular delgado. Alucard, un vampiro original de 500 años, siendo el más poderoso entre toda su raza y entre toda la nueva generación vampírica, que solo se les puede atribuir con el término de fakes vampires, o como su traducción lo dice, vampiros falsos. Ahora mismo tenía la mente llena de preguntas e ideas, aún a pesar de su mentalidad elegante y su vasta temple. Él estaba en casi las mismas circunstancias que antaño tenía Tokisaki Kurumi. Flashback. Con la luna en su puesto más alto, Alucard paseaba con tranquilidad por aquel bosque donde había aparecido. Aún con su cara enigmática, que impedía que se supiera a ciencia cierta lo que pensaba el vampiro, se sentía un aura de confusión e incomodidad a su alrededor. La razón es sencilla del por qué está así, no sabe dónde está, solo sabe que esto no es Londres y mucho menos el infierno, tampoco sabe dónde está Integra Hellsing.
Por lo tanto es normal que incluso un ser tan ególatra y egocéntrico se sienta así. Sin embargo, el camino del vampiro se vio obstaculizado por la repentina aparición de varios sujetos, 14 en total, todos armados con armas un tanto sacadas de época, espadas, lanzas y a lo máximo una que otra ballesta como armas de largo alcance. Muy bien, Rico, entrega todas las cosas de valor y nadie sale herido. Habló el sujeto más viejo del grupo, que aparentemente era el líder. Ante la vista de aquellos sujetos, el europeo era un noble que de seguro se perdió en el bosque al intentar ir a la capital, además que por sus ropas y que por su figura esbelta, pensaron que la tendrían fácil al asaltar a este sujeto extravagante ante sus ojos, aunque nada más lejos de la realidad. El vampiro esbozó su típica sonrisa lobuna en señal de no tener miedo. Seguido de eso, los hombres escucharon una pequeña risa arrogante salir de los labios del Nosferatus. Acción que desencadenaría el enojo de estos, los más jóvenes, quienes traían las ballestas y siendo los más impulsivos, apuntarían sus armas hacia el vampiro y sin esperar nada más estos dispararían, demostrando que aquellas ballestas estaban personalizadas de tal manera que pudieron empalar el cuerpo del entre comillas noble idiota, con varias flechas. El cual cayó de espaldas con un sonido sordo, además de que su sangre era esparcida por el suelo en un gran charco. Cuando los más jóvenes ladrones se detuvieron de su acción tan impulsiva, el resto del grupo se acercó al inerte y aparentemente muerto cuerpo del noble de gabardina roja, para poder despojarlo de sus vestimentas y cosas de valor. Pero, ese sería su más grande y último error. De repente una suave pero fría brisa pasó por el lugar moviendo las hojas de los árboles y los arbustos, junto con los mechones del vampiro. En eso, uno de los ojos del vampiro se abrió con una tonalidad roja que junto con la sonrisa con la que su cuerpo había, entre comillas, muerto, le daba al ambiente del lugar uno muy tétrico. Lenta e inexorablemente el cuerpo de Alucard comenzaría a regenerarse. Y de manera sorpresa estiraría una de sus manos hacia adelante, atrapando al líder del grupo por el cuello, y debido a la fuerza ejercida en el agarre, el cuello de aquel hombre casi se rompió, provocándole casi una muerte instantánea si no fuera porque Alucard le mordió el cuello haciendo que sangre saliera a chorros, salpicando no solo a Alucard, sino también a sus compañeros más cercanos, que por el miedo y la sorpresa, actuaron rápido y atacarían con todo al Nosferatus. Lo siguiente que se escuchó serían los gritos de terror de los hombres, siendo acompañados por el agudo y frío sonido de los huesos romperse y la carne siendo despedazada. Fin flashback. Después de recordar su primera merienda de ese mundo, el vampiro original obtuvo la información de varias cosas. En su mayoría cosas y sucesos bastante irrelevantes sobre la vida de aquellos bandidos. Nada fuera de lo común para el vampiro, puesto a que ya se esperaba algo como eso, pero si hubiera algo sobre qué destacar de los recuerdos adquiridos de los bandidos sería lo siguiente. Ya no estaba en su mundo, eso ya era sabido por él. Nunca había oído de un imperio con un gobierno de más de 1000 años de existencia. Además de que la geografía del mundo era completamente fuera de lugar del suyo, sumado también al hecho de que nunca había oído sobre lo que llamaban Teigous. Esta información hacía que el vampiro reflexione sobre varias cosas y sucesos sobre su inmortal, dolorosa y desechada existencia. Solo y sin un solo propósito real, o por lo menos que lo obligue a seguir con vida realmente, Alucard, o mejor dicho cualquiera en su lugar, pensaría que un suicidio sería lo más recomendable. Sin embargo, esto le era imposible al azote del Vaticano. Como un ser inmortal de 500 años de edad y casi invencible, no es de extrañarse que Alucard sea un ególatra en todo el sentido de la palabra, que generalmente le gusta rebajar a las personas por cualquier o ninguna razón en lo absoluto. Su sonrisa lobuna cargada de sarcasmo revelaba el morboso placer y desprecio que siente al ver perecer a quienes se lo merecen bajo el fuego de sus armas, la casual chacal en el fulgor de la batalla. Sin embargo, debajo de esa capa de personalidad y actitud presumida, oscura y arrogante, Alucard en el fondo está profundamente triste y está celoso de la humanidad, pues esta raza de seres débiles e inferiores pero astutos, están bendecidos con el don de la muerte, mientras que él mismo es incapaz de morir y debe recorrer la tierra hasta el fin de las eras. Alucard podría ser un ególatra pero no un insensato, o al menos no del todo. Hace mucho tiempo en su mente inmortal él ya se había percatado de que la vida necesita la muerte para que sea apreciada. Él eligió convertirse en un monstruo para poder obtener poder y escapar de la muerte, sí, mas sin embargo él está profundamente arrepentido de aquella decisión que fue en su momento hecha más a base del miedo que por otra cosa. Tan metido estaba el vampiro en sus pensamientos, que no le ponía atención al camino por el cual transitaba, el cual no tenía realmente relevancia, si no fuera por su destino final.
Pero eso es una historia para otro momento. Minutos más tarde. Un grupo conformado de 3 individuos estaban corriendo de forma apresurada en busca de un refugio de la lluvia. Apenas amanecía, por lo cual la temperatura era baja e iba en aumento, combinado con el clima, hacía que cualquiera con sentido común supiera que lo mejor sería buscar un lugar que sirva de refugio y evitar enfermedades molestas e innecesarias. Miren, por ahí podemos refugiarnos, exclamó la única chica del grupo, que apuntó rápidamente a una cueva encima de una pequeña colina. Los 2 varones voltearon a ver y de inmediato el trío se dirigió a dicho lugar a refugiarse. Cuando entraron, cada uno bajó sus respectivas cosas, y se sacaron sus abrigos para el frío, que al ser de lana se mojaron más que sus demás pertenencias. Un poco más y no lo hubiéramos contado, suerte que viste este lugar, Sayo, elogió un chico de cabello castaño un poco largo y de ojos verdes esmeralda a la chica que había señalado la cueva, cuyo nombre sabemos ahora que era Sayo, quien solo asintió en afirmación. Sí, y por lo que se ve estaremos aquí un largo rato, comentó un chico de cabello negro alborotado, de ojos castaños claros con una banda blanca atada a su cabeza. Lo mejor será esperar aquí y hacer una fogata, sugirió la chica con amabilidad, recibiendo un sí de ambos varones. Tras eso los 3 iniciaron con los preparativos para hacer la fogata para calentarse y evitar un resfriado, además de aprovechar el fuego para hacer la comida gracias a unos animales que aún se conservaban en un estado ingerible. Aunque al hacerlo, cada uno sintió un escalofrío subir por todo su cuerpo, pensaron que solo era por el frío, aunque en realidad solo lo dijeron para no sentir miedo de sentir como si algo los observara. Y finalmente, tras unos minutos, el trío logró encender la fogata y asar sus alimentos para poder tener fuerzas para el resto del día, entablando una conversación de cosas triviales e irrelevantes que no van al caso mencionar. Una escena nada fuera de lo común, simplemente eran 3 amigos de la infancia que compartían un momento de calidad como buenos amigos que son. Tanta era la felicidad entre los 3 que ninguno hizo caso de la presencia que los vigilaba desde las sombras de la cueva. Minutos más tarde, el pellinegro de nombre de Yasu se estiró un poco en señal de tener algo de sueño. Después de todo aún era muy temprano, por lo que no es de extrañarse que tenga algo de sueño aún después de haber desayunado. Bueno chicos, dormiré un rato, avísenme cuando la lluvia termine, comentóle Yasu con fatiga. Claro, pero será mejor que te levantes a la primera porque no te vamos a esperar, dijo el chico castaño. Creo que me arriesgaré, jeje. Fue lo dicho por el pelinegro acostándose en el suelo de la cueva preparado para entregarse a las manos de Morfeo. Sin embargo, este los abrió de golpe nuevamente al sentir una sensación rara. ¿Alguna vez han sentido que no pueden dormir al sentir como si alguien o algo te estuviera observando desde la ventana de tu cuarto? ¿Como si algo te estuviera viendo atentamente esperando a que te duermas? Pues eso es lo que sentía el aldeano pelinegro, que al abrir los ojos se levantó bruscamente y vio hacia todos lados de la cueva, viendo que a lo lejos la silueta de una sombra era reflejada por la luz de la fogata. Oye, ¿estás bien?, preguntó la chica al notar el comportamiento algo anormal de su compañero. Hay algo aquí, habló el pelinegro ligeramente nervioso. En respuesta, tanto el castaño como la azabache voltearon a ver en diferentes direcciones de la cueva, no logrando ver nada. ¿Seguro?, preguntó el castaño mientras se levantaba del suelo. Incluso para él era extraño ver así de nervioso a su compañero. Sabía bien que no podía tratarse de una de sus bromas, puesto a que él nunca se tomó una tan en serio al punto de actuar de esa forma. Ieyasu solo asintió con nerviosismo, pero al igual que su compañero, se levantó del suelo siendo seguido por Sayo. Una vez de pie, los 3 sacaron sus armas. 2 espadas de parte de los chicos y un arco de parte de Sayo. Y una vez que Tatsumi tomara una antorcha improvisada, el trío empezó a caminar hacia el interior de la cueva. No era tan grande pero tampoco pequeña, pero lo suficiente como para que alguien o algo se escondiera en ella. Sin embargo, no les tomó más que unos minutos para verificar cada rincón de la cueva, no encontrando nada ni a nadie. ¿Seguro que no fue tu imaginación?, preguntó el castaño viendo a su amigo con algo de frustración. No, se los juró, había alguien aquí, dijo el pelinegro en un intento de excusarse. Aún es temprano, tal vez solo tu mente te jugó una broma, habló Sayo ligeramente molesta por no encontrar nada, pensando que todo fue un pequeño delirio de su amigo. Si tal vez fue eso, dijo el azabache dando un suspiro tanto de alivio como de frustración. Alivió porque tal vez sí fue su imaginación y frustración por creer en tal truco maquinado por su mente. Con eso dicho, el trío regresó al calor de su hoguera, ignorando completamente que desde las sombras, un bello rostro femenino salía observando al trío con detenimiento.
Ciertamente, Kurumi había llegado antes que el trío a esta cueva, pero no era de las personas a las que les guste pelear por pequeñeces. Y prefirió mejor ocultarse de ellos. Después de todo, no hace mucho ya había repuesto su tiempo y conseguido algunos clones de sombra extra. Además de que este trío tan peculiar no emitían hostilidad sino inocencia, irónico sabiendo qué tipo de mundo era este. Hasta cierto punto, este grupo de jóvenes le recordaba a cómo era antes de conocer a Phantom y convertirse en espíritu. Y al mismo tiempo, aunque fuera de manera leve, le recordaba a su vieja amiga. Tal vez por estas dos razones sea por las que Tokisaki Kurumi sienta tanto interés por este trío de jóvenes. Y, finalmente, después de unas 2 horas la lluvia había cesado y los rayos del sol alumbraban de forma hermosa a todo el bosque, debido a los rayos del sol siendo reflejados por las tengues gotas de lluvia en las hojas verdes de los árboles. Y sin esperar nada más, el grupo de amigos recogieron sus cosas y retomaron su camino, sin darse cuenta que una sombra sin dueño los seguía con cuidado. Días más tarde, el grupo de chicos se encontraba caminando cerca de un camino de tierra que conducía a la capital. Para su suerte, durante este periodo de tiempo no había sucedido ningún incidente que los obligara a separarse. Tal vez fue por pura suerte o tal vez por tener a un espíritu con hambre de seres humanos. Aún desde las sombras, Tokisaki Kurumi aún se mantenía siguiendo a este grupo de jóvenes, cuidándolos por decirlo de algún modo, ya que hace unos días, el trío se hubiera encontrado con un grupo de bandidos. Si no fuera porque Nigmare fue la primera en haberlos encontrado cuando apareció en este nuevo mundo sin darse cuenta, Kurumi les había hecho un favor al trío de jóvenes, quienes solo pensaban que tuvieron suerte de llegar a la capital sin tales inconvenientes. Aunque su ruta fue perpetrada al ver una carreta siendo atacada por un monstruo de aspecto desagradable que salió de la tierra. El castaño del grupo, viendo una oportunidad para lucirse ante sus compañeros y sorprender a alguien ajeno, actuó primero, desenvainó su espada y mató rápidamente al monstruo, culminando su victoria con una sonrisa alegre. Tal vez esté al nivel de un cadete novato, pensó Kurumi comparando al castaño con un novato de Last. El chico era rápido y ligeramente fuerte, pero lejos de eso carecía de muchos aspectos para la lucha, por lo tanto el crío moriría incluso si se enfrentara a un espíritu de clase A en adelante, si es que a las únicas 2 espíritus de clase A les gustará matar. Este era el pensamiento de la espíritu del tiempo al ver cómo al chico castaño, cuyo nombre era Tatsumi, mataba al monstruo que, según sabe por la mención del mismo, era un entre comillas dragón de tierra. Mientras veía cómo los dueños de la carreta les ofrecían al trío llevarlos hacia la capital como muestra de agradecimiento, lo cual los 3 agradecieron y se subieron con gusto a la carreta, que a los pocos segundos volvió a andar hacia su destino original, siendo seguidos por la espíritu del tiempo, que aún se ocultaba entre las sombras. Mientras tanto, en otra parte, no muy lejos de ahí, una excentricidad emergía de entre las sombras del denso bosque, viendo ante su mirada lo que sería la capital del imperio. Sin duda era una vista majestuosa de lo que puede hacer la humanidad ante la arquitectura, que disfrazaba perfectamente el olor a podrido y corrupción humana del lugar. Tal vez sea por los años que Alucard ha vivido, tal vez sea por alguna clase de poder desconocido. O simplemente era porque conocía perfectamente de lo que el humano era capaz. El vampiro podía oler perfectamente el olor a la pobreza y miseria del lugar incluso mucho antes de entrar a la capital. Ciertamente esto le traía recuerdos un tanto desagradables de antes de ser conocido como Alucard. Con paso lento pero firme, el vampiro retomó su caminata hacia en algún oscuro lugar ubicado en la capital imperial. El vampiro original caminaba a paso lento por un gran callejón, acompañado únicamente por la luna llena. La razón por la que él caminaba por este lugar tan inhóspito, se reveló en parte frente a él. Una escena de película de terror en todo su apogeo se había presente delante de él. Las paredes y piso estaban decorados con sangre, viseras y alguna que otra extremidad cercenada. Ante cualquiera dicha escena era simplemente impactante y asquerosa, pero no para alguien tan morboso como el azote del Vaticano. Aunque había rastros físicos del causante de esto, el vampiro se dio cuenta rápidamente de algo más en el ambiente. Sal de las sombras, pues no sirve ocultarte en ellas ante alguien que las ha habitado durante siglos. El vampiro habló con elegancia y amenaza a la vez, viendo que desde las sombras la silueta de una bella joven salía de la oscuridad, haciéndose presente. Continuará.